Mira, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar trabajando en el espacio afín, ¿de acuerdo? Entonces pasamos de espacios vectoriales a espacios afines. Vamos a trabajar primero en... Uy, está grande. Vamos a trabajar primero que sería el espacio afín euclídeo. Mm. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabemos que hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Pues antes trabajamos con espacios vectoriales, que normalmente son unos ciertos espacios V contenidos en un cierto espacio de dimensión n, con coeficientes en un cuerpo K, ya sea en R, en los complejos, en lo que sea, ¿de acuerdo? Y sus elementos se llaman vectores, ¿verdad? Y se representan mediante una tupla, que normalmente ponemos vector V, o bien una flecha, o bien una barra debajo, que son unos Sí. elementos que tienen n componentes, ¿de acuerdo? Que esto es lo que pertenece al espacio V, ¿vale? Mm. Ahora, en el espacio afín, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar de trabajar con vectores a trabajar con puntos. Pero no vamos a trabajar únicamente con puntos, sino que vamos a trabajar con puntos y vectores. ¿De acuerdo? Pero Sí. sus elementos importantes son los puntos. Es decir, en el espacio afín euclídeo n-dimensional, que denotamos mediante, igual que la K, le ponemos las dos barritas, le ponemos una A de afín, le ponemos aquí, hay veces que la gente lo pone fuera, hay veces que la gente lo pone dentro, depende, a su K, ¿de acuerdo? Sí, así Vamos es a como yo lo trabajar, entiendo. Sí. exactamente, vamos a trabajar con puntos. Y normalmente los puntos nos gusta designarlos en mayúscula. Un punto P que va a tener unas coordenadas, que podemos llamar P1 lo que sea, o podemos ponerle x1, x2, hasta xn, ¿de acuerdo? Que va a ser un elemento del espacio afín, ¿de acuerdo? Mm. La diferencia ahora es que para movernos entre puntos, vamos a usar vectores del siguiente modo. Si yo tengo un vector u perteneciente a un cierto espacio vectorial contenido en algo de dimensión n y tengo un punto P del espacio afín de dimensión n, entonces puedo definir otro punto Q donde lo que hago es que al punto P le sumo el vector U. Mm. Y esto vuelve a ser un elemento del espacio afín euclídeo. Claro, entonces en realidad los puntos van a estar estáticos, no podemos modificarlos. Para modificar un punto lo que tengo que hacer es utilizar una herramienta externa que van a ser los vectores. Muchas veces el hecho de que escribamos esto nos lleva a una notación. Nos lleva a la notación de escribir entonces el vector u muchas veces como un vector que llamamos, bueno, pues si es el punto que empieza en P y termina en Q, lo escribimos como el vector PQ, ¿de acuerdo? Pero esto es Sí. un modo de escribirlo de forma distinta. Pero vamos a tener esencialmente dos cosas distintas, los puntos y los vectores. Y nosotros hasta ahora hemos obtenido muchas herramientas que podemos usar
sobre los vectores, pero no tenemos tantas herramientas sobre los puntos. Entonces, el modo que vamos a tener de trabajar con las herramientas en el espacio afín va a ser utilizando los vectores. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que entonces todos los conceptos de base, dependencia, etcétera, que podemos definir sobre puntos, lo vamos a hacer en realidad sobre vectores. Por lo que vamos a considerar siempre un espacio de vectores asociado al espacio afín que va a recibir el nombre de espacio de direcciones. Es decir, que si tengo una variedad, normalmente la variedad de afines, no sé por qué motivo, nos gusta designarlo con una L muchas veces. Si tengo L algo contenido en un espacio afín de dimensión n, ¿de acuerdo? Entonces, su variedad de inyecciones de su L es algo que está contenido en el espacio de vectores K sub n, mientras que L es la variedad afín. Muchas veces se pone variedad lineal afín, que son puntos de su L, es el espacio vectorial. Vale. Estos son los vectores. ¿Y qué vectores son precisamente? Pues son los vectores que a mí me permiten moverme entre los distintos puntos de mi variedad lineal afín, ¿de acuerdo? Y hay un modo muy concreto de obtener este espacio vectorial. Lo podemos hacer tanto si tenemos generadores de puntos como si tenemos ecuaciones. Cuando nosotros tenemos ecuaciones, tenemos nuestra variedad afín L dada por, muchas veces nos gusta decir, bueno, si con las vectores lo que yo tenía eran unas componentes a su 1 que multiplicaba a x más a su 2 que multiplicaba al x2 más así hasta el a sub n que multiplicaba el x sub n igualado a 0, hay muchas veces que esto lo igualan a otra cosa o que ponen igualado a 0 y aquí añaden un a sub 0. Depende, hay gente que le gusta notación u otra. Y así si tenemos aquí otro b sub 0 más una ecuación b sub 1 x sub 1 más una ecuación b sub 2 x sub 2 más punto 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 hasta la b sub n x sub n igualado a 0. Y así seguimos con todas las ecuaciones que tengamos. Entonces, el espacio de direcciones de su L es simplemente hacer el término independiente, que sería esta parte que tenemos aquí, lo eliminamos y lo hacemos 0. Entonces, se convierte simplemente en el espacio vectorial dado por el a sub 1 x sub 1 más el a sub 2 x sub 2 más punto 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 el a sub n x sub n igualado a 0 y lo mismo con el resto de ecuaciones.
pero no tengo ningún término que no sea multiplicando por una variable. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso que uno hace cuando estudia estos espacios afines? Uno dice, bueno, yo podría tratar de moverme entre distintos espacios, crear funciones que vayan de un espacio afín en un espacio afín. Nosotros hemos visto esa analogía, es decir, antes, si teníamos un espacio U y V, espacios vectoriales, podíamos trabajar con unas aplicaciones F que iban del espacio U en el espacio V, ¿verdad? Que Sí. recibían el nombre de homomorfismos. Además, lo interesante de estas aplicaciones es que podíamos asociarles una matriz. Es decir, además, existía una matriz A, de modo que hacer f de un cierto vector u era lo mismo que multiplicar la matriz A por el vector u. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se obtenía esa matriz A? ¿Cómo se obtenía A? Pues si B de U era una base de U, por ejemplo, digamos que B de U estaba formada por unos vectores U sub 1, U sub 2. ¿Tú dónde pones? ¿Lo pones con la raya abajo o con la flecha arriba? Sí, mis profesores acostumbraban a ponérselo debajo. Eso, yo también. Con la U sub n. Entonces, para una base de V, digamos B de V, se tiene que el modo de calcular esa matriz A es decir simplemente, bueno, pues A va a ser, cojo el vector de la base de U, el uso 1, calculo su imagen y luego calculo sus coordenadas respecto de la base B de V y lo pongo por columna. Y ahora cojo el vector uso 2, calculo su imagen con la aplicación F y a todo esto le aplico sus coordenadas respecto a la base B de V. Y así lo hago con todos los vectores de la base de el espacio vectorial U. Calculo su imagen por F y luego calculo sus coordenadas respecto de la base del espacio V y pongo estos vectores por columnas en una matriz. Y esto es lo que se llama la matriz de la aplicación F. ¿De acuerdo? Sí. Ahora queremos buscar una analogía, pero con espacios afines, con variedades afines. Y para ello necesito un concepto más general que el concepto de base, porque ya no voy a trabajar únicamente con vectores, sino que voy a trabajar con vectores y con puntos. Entonces, Ujú. como en las variedades afines L es contenida en el espacio afín euclidio A sub n de k, trabajamos con puntos y vectores, necesitamos introducir un nuevo concepto, que es el de sistema de referencia.
¿Y qué va a ser un sistema de referencia? Bueno, pues va a ser un cierto conjunto R, eso nos pone la R caligráfica del sistema de referencia, que viene dado por un punto o, que solemos llamar origen del sistema de referencia, punto y coma, y una base B, que esto es un punto, no tiene por qué ser el cero, pero punto, simplemente el origen del sistema de referencia y B, que es una base de vectores. ¿De qué espacio? No de un espacio cualquiera, sino del espacio de direcciones de mi variedad afín L, ¿de acuerdo? Sí. Entonces un sistema de referencia va a ser a la nueva base de vectores que yo ya sabía manejar con espacios vectoriales, le añado un punto. ¿Qué punto? El que tú quieras. El que te interese, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calculan coordenadas de un punto P perteneciente a mi variedad afín L respecto del sistema de referencia? Pues claro, nosotros sabemos calcular coordenadas, ¿verdad? Si yo Sí. tenía un vector, ¿qué significaba calcular las coordenadas de un vector? Claro, A ver, te refresqué. con vectores, si yo decía, mira, es que la base B va a ser una base formada por los vectores, no sé, digamos, U1, U2, hasta U, aunque puedo tener un subespacio de dimensión menor, digamos U(m), ¿de acuerdo? Entonces, con vectores, si tenía un vector U perteneciente al espacio vectorial, el que sea, por ejemplo, el de su L, ¿verdad? Entonces, las coordenadas de este vector U respecto de la base E eran unos escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa sub m, tales que, ¿qué se tenía que verificar? Que el vector U fuese igual a los escalares alfa 1 por el vector U sub 1, más el alfa 2 por el vector U sub 2, más el alfa m por el vector U sub m. Eso es lo que hacía antes con vectores. El problema es que yo no tengo vectores, ¿verdad? Tengo puntos. Entonces yo cojo un punto P perteneciente a L. Entonces, ¿qué va a significar que las coordenadas de P ya no es respecto de una base, ¿verdad? Es respecto de algo que he llamado sistema de referencia, ¿cierto? ¿Qué significa que estos sean unos escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa m? Lo que significa es que puedo expresar el punto P como el punto O, origen de mi sistema de referencia, más, muchas veces para no confundirlo con el cero, a veces se le pone un rabito, pero depende de la persona. Significa que el punto origen de mi sistema de referencia le voy a añadir alfa 1 por los vectores. Es decir, en realidad la parte importante la hago sobre los vectores. Pero como yo no puedo sumarle puntos, lo que tengo que hacer es, para pasar de un punto a otro, ¿qué tengo que hacer? Sumarle vectores, ¿verdad? Entonces, para, empezando en el punto origen, llegar al punto P, tengo que sumarle una parte adecuada de los vectores de la base, que son los vectores que me están permitiendo a mí moverme entre esos elementos. O sea que en realidad es prácticamente igual, simplemente teniendo en mente que aparte de tener la parte de las coordenadas de vectores, tengo también que sumarle este punto, ¿vale? Y entonces, una vez que tengo esto, ¿qué aspecto tiene precisamente la matriz respecto de un sistema de referencia? Pues que, igual que hemos definido una aplicación U que va
de un espacio vectorial U en V, puedo definir también aplicaciones que vayan de espacios afines en espacios afines. Entonces, podemos trabajar también con aplicaciones afines, que van a ser unas aplicaciones F que van a ir de un cierto espacio afín L sub 1 en un cierto espacio afín L sub 2 con L1. Oye, no tienen por qué ser matrices cuadradas, ¿sabes? Puede ser simplemente L1 que vaya de un espacio afín de dimensión n de K y L2 algo de otra dimensión distinta, el A sub m de K, ¿de acuerdo? Sí. Luego veremos casos particulares de cuando los dos tienen la misma dimensión, ¿de acuerdo? Además, también tendremos una matriz asociada que vamos a llamar A, que va a ser la matriz de la F. Muchas veces, esto, hay veces que se pone una M y se pone aquí un sistema de referencia del espacio 1, un sistema de referencia del espacio 2 y entre paréntesis la F. Esto es simplemente notación, forma de escribirlo. Vale. Claro, si R sub 1 es un sistema de referencia del espacio L sub 1 que tiene un cierto punto origen O sub 1 y tiene una base B sub 1 y R sub 2 es un cierto sistema de referencia O sub 2 que tiene una base B sub 2, entonces esta matriz tiene una forma muy particular. Porque resulta que va a ser una matriz en la que aquí hay un 1 y luego todo lo que aparece aquí debajo es coger la imagen del punto O sub 1, hago f del punto O sub 1 y le calculo sus coordenadas respecto de el sistema de referencia R sub 2. Parecido a lo que hacía con la parte de matrices en la parte de vectores. Pero aquí ponemos un unito arriba. Y ahora muchas veces se pone esto de poner la raya vertical y la raya horizontal, no es porque tenga que ponerla, es para diferenciarlo simplemente, ¿de acuerdo? Y ahora aquí tenemos un montón de ceritos, toda la parte que hay aquí arriba van a ser ceritos, y aquí aparece una matriz. ¿Y qué matriz aparece aquí? Aparece precisamente la matriz de la aplicación asociada a vectores, es decir, respecto de la base B sub 1 y la base B sub 2 de vectores, de una cosa que solemos llamar F flechita. ¿Te suena esa notación? No. Vale. No pasa nada, lo puedes poner así. ¿Dónde? ¿Quién es ese F flechita? F flechita es la aplicación F restringida a los espacios direcciones de L sub 1 y direcciones de L sub 2. ¿De acuerdo? En vez de aplicárselo a los puntos, se lo aplico únicamente ¿qué? A los vectores. Vale. Si no estamos seguros, lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, va a ser una matriz en la que en realidad es coger simplemente una primera columna, que es coger la imagen del punto O sub 1 y calcularle las coordenadas respecto del sistema de referencia R sub 2 y luego por columna coger la imagen del vector U sub 1 de la primera base, calcular de su imagen respecto de la base B sub 2 de vectores y así de forma sucesiva con todo, pero aplicándoselo únicamente a los vectores. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vale? Entonces, luego vamos a ver casos concretos de aplicaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que si la dimensión de L sub 1 coincide con la dimensión de L sub 2 y el determinante de mi aplicación es distinto de 0,
entonces F se llama afinidad. ¿Qué es una afinidad? Una afinidad es una aplicación afín biyectiva. Es decir, que el determinante de su matriz asociada es distinto de cero. Obviamente, para poder hablar de determinante, tienen que tener la misma dimensión los dos espacios en los que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, sino que si además de que tenga una afinidad, resulta que el determinante no solo es distinto de cero, sino que el determinante de A en valor absoluto es igual a 1, es decir, el determinante vale 1 o menos 1, entonces A es lo que se conoce como un movimiento. Aquí también hay una subclasificación que sería si el determinante vale 1, es lo que se conoce como un movimiento directo. Mientras que si el determinante vale menos 1, entonces lo que se conoce como un movimiento indirecto. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, que en realidad lo de trabajar con afinidades y movimientos son tipos concretos de aplicaciones afines, cuando le exigimos ciertas condiciones para los elementos con los que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, con esto que sería como un breve repaso teórico de todo lo que estamos haciendo, vamos a hacer ahora algunos ejercicios de, vamos a repasar cómo se calculaban las bases, cómo se calculaban las paramétricas, cómo se calculaban las matrices de las aplicaciones para ver cómo podemos trabajar con todos esos elementos. ¿Te parece? Sí, bien. Mira, entonces, comenzamos por ejemplo con el ejercicio 4.1 que tenemos, que nos pide lo siguiente. Nos dice, vamos a trabajar con una variedad de afines de A sub 4. Entonces, en el espacio A4 de K, consideramos el espacio, por ejemplo, el primero que es el I sub 1, que está dado por las ecuaciones paramétricas, ecuaciones implícitas, x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 menos 2x sub 4 igual a 1, x sub 1 más 3x sub 2 más x sub 3 menos 2x sub 4 igual a menos 1, y tercera ecuación, x sub 1 menos 3x sub 2 menos 5x sub 3 menos 2x sub 4 igual a 5. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a calcular el espacio de direcciones y calcular una base tanto de I como de espacio de direcciones, como de dimensión, como paramétrica. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer sobre este espacio para que veamos cuáles son las cosas con las que podemos trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es obtener su espacio de direcciones, que sería muy sencillo porque sería el espacio de mayúscula del I sub 1, y lo único que estamos haciendo es darlo con unas ecuaciones implícitas asociadas, pero en la que el término independiente lo hacemos cero. Entonces ya simplemente x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 menos 2x sub 4 igual a 0. Aquí el x sub 1 más el 3x sub 2 más el x sub 3 menos 2x sub 4 igual a 0. Y por último el x sub 1 menos el 3x sub 2 menos el 5x sub 3
menos el 2x sub 4 igual a 0. Es decir, que el espacio de dirección es sencillo porque lo único que hacemos es eliminar la parte del término independiente, ¿vale? Vale. Entonces ahora queremos sacar información adicional. Claro, técnicamente lo que a nosotros nos interesa es sacar los vectores. Claro, pero no solo quiero sacar los vectores, también quiero sacar los puntos. Entonces, queremos obtener una base de vectores y un punto por el que pase la variedad y su 1. Y para ello, como el proceso es el mismo, lo que hacemos es, en vez de escalonar simplemente la matriz de coeficientes del espacio vectorial, vamos a escalonar la matriz ampliada del espacio phi. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escalonar la matriz de coeficientes ampliada asociada a y su 1. Normalmente a mí me gusta ponerle una m de matriz, un i su 1 de subíndice del espacio al que hace referencia si hay más de 1, si no hay pues a lo mejor no lo pone, y una tilde de matriz de coeficientes. Que lo llaman matriz A y tampoco pasa nada, ¿sabes? Que eso es con los años, pues yo digo, pues como tú vas a trabajar o bien con vectores o con ecuaciones, pues cuando veas una matriz, si una tilde significa que es la matriz de vectores y los elementos son los vectores por columna, y cuando le pongo una tilde sé que son las filas con los coeficientes y ya está, pero que puedes poner la notación que tú quieras. Entonces la primera ecuación era un 1, luego venía otro 1 del x sub 2, un menos 1 del x sub 3, un menos 2 del x sub 4 y ahora ampliamos con el término independiente que era un 1. Seguimos con la siguiente fila que sería un 1, luego tenía un 3 del x sub 2, tenía un 1 del x sub 3 y otro menos 2 del x sub 4 y ahora venía un menos 1. Y por último tenía un 1, un menos 3 del x2, un menos 5 del x sub 3, un menos 2 del x sub 4 y el término independiente era un 5. Y vamos a hacer las operaciones como si esto en vez de tener aquí esta raya vertical que ponemos, que es simplemente para simbolizar que esto es un símbolo igual, lo vamos a hacer como si esto fuese una matriz de 3 y 5. Y entonces vamos a escalonar como si fuesen todos elementos de vectores. Decimos, bueno, pues a la segunda fila le vamos a restar la primera, porque tengo aquí un elemento distinto de 0 y quiero hacer 0 todo lo que hay debajo. Entonces la primera fila la das igual, la 1, 1, menos 1, menos 2, ampliamos con el 1 y hacemos 0. 1 menos 1, 0, 3 menos 1, 2, 1 menos menos 1 sería 2, menos 2 menos 2, menos 2 menos menos 2 sería 0 y menos 1 menos 1 sería menos 2. También vamos a hacer 0 en la tercera. Entonces hago f3 menos f sub 1. Nos queda así 1 menos 1, 0, menos 3 menos 1, menos 4, menos 5 menos menos 1 vuelve a ser menos 4 y menos 2 menos menos 2 nos queda también 0. Ahora 5 menos 1 nos queda 4. Entonces vemos que podemos hacer otro 0 y decir, bueno, pues a la tercera fila le voy a sumar dos veces la segunda. Entonces la primera fila la dejo igual como 1, 1, menos 1, menos 2. Y aquí ampliamos con un 1. Y ahora nos quedaría la 0, 2, 2, 0, menos 2. Y a todas estas, como es dos veces, nos queda simplemente 0, 0, 0, 0, 0. Y tenemos esto aquí. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que bueno, de aquí que obtenemos que entonces yo puedo saber cuál es la dimensión de mi espacio fin, ¿verdad? ¿Quién es la dimensión de I sub 1? Por definición, la dimensión del espacio fin es precisamente la dimensión del espacio de direcciones asociado. Es decir, que aunque trabajamos con puntos, realmente dice, bueno, la cuenta que me interesa es a partir de los vectores.
Y para los vectores, ¿qué diría? No me interesa esta última columna. Bueno, no pasa nada. También la hemos escalonado. Aparece ahí, pero no le he hecho cuenta. Me fijo en esta matriz que tengo aquí, que es la matriz de coeficientes de D1. Es decir, esta de aquí sería la matriz de coeficientes del espacio de direcciones de I1. Y como aquí tengo un escalón y dos escalones, entonces sabemos que la dimensión sería precisamente 2. Ah, pues esa va a ser también la dimensión de mi espacio fin. Vale. Vale. Entonces puedo sacar una base de vectores. Es decir, podemos obtener una base de vectores dando parámetros donde no haya pivote. Pensando que en la parte de vectores, esta parte que tengo aquí es la única que me interesa. No me interesa esto que tengo aquí. Es decir, que yo digo, hay un pivote en la primera columna, hay un pivote en la segunda columna. No hay un pivote en la tercera columna, entonces a la tercera columna le doy x3 igual a alfa. No hay un pivote en la cuarta columna, entonces x4 igual a beta. Ya no digo, no hay pivote en la quinta columna de otro parámetro, no, porque esto es la matriz ampliada y esa parte es la que no me interesa. Esa no me cuenta como variable, ¿de acuerdo? Me voy ahora a la segunda ecuación, ¿verdad? Y la segunda ecuación sería, formalmente, aunque tengo 0, 2, 2, 0, menos 2, esto era 0 por x1, más 2 por x2, más 2 por x3, más 0 por x4 igual a 2 menos 2. Puedo simplificar dividiendo entre 2 y entonces me quedaría que x2 más x3 es igual a menos 1. Pero en realidad es que yo sé quién vale x3 porque x3 me han dicho que es alfa. Entonces lo que yo saco es que x2 vale menos 1 más alfa. Mientras que en la última, que sería la primera, x1 más x2 menos x3 menos 2x4 es igual a 1. Pero claro, x2 resulta que era menos 1 más alfa. Y el x3 era alfa. Y este era beta. Entonces, ¿qué sacamos? Que x1, ¿cuánto valdría? Alfa menos alfa se me simplifica, ¿verdad? Este menos 1 pasa sumando como un 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 más 1 serían 2. Y este menos 2 beta que está restando pasa sumando como más 2 beta, ¿cierto? Y esto sería para todo alfa y beta pertenecientes a R. Entonces fíjate que aquí depende de qué información uno quiera obtener directamente. Porque entonces yo puedo decir, oye, con esta escritura que yo he hecho, si lo reordeno un poquito, obtenemos lo que serían unas ecuaciones paramétricas del espacio ISO1. Pues yo diría, bueno, vamos a reordenarlo y vamos a poner primero la variable x1, luego la variable x2, luego la variable x3 y luego la variable x4. Y además vamos a hacer un cierto orden, vamos a escribirlo de un modo para que se vea más claro. Pues decimos, mira, la x1, ¿quién es? Es el punto 2, ¿verdad? Y aparece el alfa, ¿no? Entonces ponemos 0 por alfa y más 2 beta, ¿verdad? Sí. Y para x2 que tengo el punto menos 1, ¿verdad? Y aparece una vez el alfa y no aparece el beta, ¿verdad? Tengo 0 por beta. Y para el x3 no hay punto, ¿verdad? Pues pondría 0. Aparece el alfa, pues pongo más 1 por alfa. Y aparece el beta, pues aparece 0 por beta, porque no tengo beta en x3, ¿verdad? Mientras que en x4 sería no hay punto 0 más 0 por alfa más 1 por beta, ¿verdad? Y esto sería para todo alfa y beta perteneciente a R. Obviamente el día del examen no lo vamos a escribir así. Si es 0 por alfa, no pongo nada, pongo simplemente 2 más 2 beta.
Pero lo quiero poner aquí así una vez únicamente para que se vea la información que en realidad esconde. Porque la parte que tengo aquí, todo esto, lo que no está multiplicado por un parámetro, son los puntos. Esto es un punto que pertenece a mi espacio y su 1. Mientras que los elementos que tengo aquí son la parte que forman una base de vectores del espacio de direcciones. Es decir, esto es un elemento del espacio de direcciones de L1 y del espacio de L1. Y como van con parámetros distintos, son vectores linealmente independientes. Por lo tanto, aparte de sacar unas ecuaciones paramétricas, entonces también obtenemos el qué. Un punto P, que sería el punto 2 menos 1, 0, 0, que es un punto de mi espacio fin y su 1. Y un punto o una base de vectores B de base, y yo le pongo como su índice direcciones de L su 1, pero cada uno pone lo que quiera, puedes poner simplemente B de base, que sería la formada por, vamos a poner el nombre de los vectores, por ejemplo, el vector U sub 1, que sería el vector 0, 1, 1, 0, normalmente traspuestas porque los vectores son vectores columnas, y un vector U sub 2, que sería el vector 2, 0, 0, 1, traspuestas. Entonces, he obtenido una base de vectores y un punto. ¿Eso qué significa? Ese punto tendría que ver con el punto de origen que hablábamos antes en... Claro, eso es lo que nosotros podemos decir ahora, porque la base de vectores está clara. Es, por ejemplo, he cogido estos vectores, ¿verdad? Y tengo esa posible base de vectores. Pero no existe el concepto de base de un espacio fin. Lo que existe es un sistema de referencia de un espacio fin. Y para eso, ¿qué me hace falta? ¿Un punto? ¿Cuál? El que tú quieras. Igual que cuando hablas con una base de vectores, dices, ¿qué vectores cojo? Pues, no sé, los que tú quieras, te vale cualquier combinación lineal de ellos. Entonces, el que más coraje te dé. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si queremos hablar sobre sistema de referencia, ¿qué tendríamos? Entonces, un posible sistema de referencia sería R mayúscula dado por el punto P y los vectores U sub 1, U sub 2. Es decir, el dado por el punto P, que era el punto 2 menos 1, 0, 0, punto y coma, y ahora vendría el 0, 1, 1, 0 traspuestas y el 2, 0, 0, 1 traspuestas. Ojo, cuando he dicho que no existe el concepto de base en un espacio fin, eso no es cierto. Lo que no existe es esa analogía exacta con el espacio vectorial. Pero sí tenemos también bases de espacios afines. Y esa base de espacios afines está formada por puntos. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado porque no es esta relación de ¿cuál es el concepto de dimensión en un espacio vectorial? Es el número de elementos que tiene la base, ¿verdad? Mientras que en espacios afines eso no es cierto. Porque la dimensión de un espacio afín, ¿cuál es? Es la dimensión del espacio vectorial de direcciones, ¿verdad? Entonces uno puede pensar y dice, bueno, pues si mi espacio afín está formado, en este caso, por dos vectores, que tiene dimensión 2, diríamos, ¿la base está formada entonces por dos puntos? No. Te va a hacer falta de un punto extra. Entonces, una posible base de I sub 1 sería, cuando tengo base del espacio, diría base de I sub 1 sería, cojo el punto del sistema de referencia que hemos cogido, por ejemplo el punto P, y ahora a este punto le voy a añadir cada uno de los vectores de la base, por ejemplo, el P más el U sub 1,
y el P más el U2. Es decir, que como base de puntos sería la base formada por el punto 2 menos 1, 0, 0, por el punto 2 más el uso 1, que sería 2, 0, 1, 0, y por el punto 4 menos 1, 0, 1. Y esto es una base de puntos de mi espacio ISO1. ¿De acuerdo? Ojo que este punto no es un vector, sino es un elemento de ISO1. Este también es un elemento de ISO1. Y este también es un elemento de el ISO1. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos base de espacios afines. Lo que pasa es que tiene más puntos que su dimensión. Exactamente uno más. También podemos hacer el proceso contrario. Si yo supiese o conociese una base del espacio afín, puedo sacar fácilmente una base de vectores. ¿Cómo? Cojo un primer punto y ahora hago cualquier vector que vaya de ese punto a otro de los puntos de mi base. Voy a decir, por ejemplo, cojo este primer punto y ahora como vector de la base cojo el vector que va de este a este, y el que va del primero al segundo, y el que va del primero al tercero, y así de forma sucesiva. ¿De acuerdo? Y de ese modo podemos conocer también, o calcular también, base de vectores, pero no a partir de los puntos, sino a partir de los elementos que tenemos en esa base. ¿Vale? Sí. ¿Se entiende cómo calcular a partir de un espacio fin o una variedad fin la base, los sistemas de referencia, la base de puntos, la base de vectores, la dimensión, todo? Sí. Vale. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Vamos a saltar del 4.2 al 4.3 para trabajar con sistemas de referencia. ¿Vale? Vale. Entonces, en el ejercicio 4.3, para que veamos cómo calcular estos bases y demás, ¿qué vamos a tener? Dice, bueno, pues sea R gótica un sistema de referencia que está dado por un cierto punto origen y dos vectores que vamos a llamar U y V. Entonces, nos piden calcular los cambios de sistema de referencia a otro sistema de referencia. Y un sistema de referencia vamos a llamar R', que está dado por otro punto distinto, origen o prima, y otro vector U', V'. ¿De acuerdo? Entonces, queremos hallar la matriz del cambio de referencia. ¿Vale? Esto podemos entenderlo de varios modos, o bien con su definición formal, o podemos entenderlo como es una aplicación que no es otra cosa que la aplicación identidad. Y lo que estoy haciendo es cambiar los casos, ¿vale? Entonces, un primer ejemplo es cuando el punto O' es el punto 0, 0, el vector U' es el vector U más V y el vector V' es el vector U menos V. ¿De acuerdo? Vale. Y decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Decimos, aplicamos la definición, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Quiero calcular, por definición, formalmente, esto sería como decir la matriz respecto del sistema de referencia R al sistema de referencia R' de la aplicación identidad. Lo que pasa es que con la identidad esto se llama simplemente matriz de cambio de sistema de referencia y se pone de este modo entre paréntesis. ¿Vale? Vale. ¿Y qué consiste esta matriz de sistema de referencia? Es una matriz en la que aquí arriba aparece un unito, aquí abajo aparece el punto O, pero sus coordenadas respecto del sistema de referencia R'. Y luego aquí tengo la matriz de cambio de base de la base formada por, vamos a llamarla B y B', donde B es la matriz de vectores de perdón,
U, V y la B' en la base formada por los vectores U' y V'. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, a nosotros lo que nos están pidiendo, esto sería la de RR', pero nos están pidiendo la otra, la del R' a R. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso queremos hallar la matriz de cambio de sistema de referencia del R' al R. ¿Y qué significa? Tengo que calcular las coordenadas del vector o del punto O', ¿de acuerdo? Ujú. ¿Cuáles son las coordenadas del punto O'? No, las coordenadas del punto de P respecto de R', ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, bueno, pues, ¿cómo saco las coordenadas? Tenía que ver cómo puedo escribir el O' como combinación del O más alfa 1 por un vector de la base U más alfa 2 por la base V, ¿verdad? Ujú. Decimos, bueno, como me has dicho que este punto O', ¿quién es? Es precisamente el 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tomar precisamente? Mm, no entiendo. Aquí no te lo dicen, pero, o sea, no está explícito, pero este punto es también el 0. Aquí sí está puesto como el punto 0. Entonces, ¿quién tiene que ser alfa 1 y quién tiene que ser alfa 2? Pues el único modo para que me salga el 0 es que sea Claro. alfa 1 igual a 0, ¿verdad? Pero es 0 por elección, ¿no? Porque es Claro, el punto que nosotros... porque el ejercicio lo dice así, exactamente. Sí, porque el Ah, ejercicio te pone un apartado A que conecte, en el B te lo cambia y en vez de ser 0 es el 1 - 1, depende. ¿Vale? Entonces, si tenemos esto, entonces la primera columna ya sabemos que sería la columna 1, 0, 0, ¿verdad? ujú. Decimos, bueno, yo sé que aquí va a haber un 0 y aquí va a haber un 0, porque es la parte de vectores. Pero que hallar ahora la matriz de cambio de base de los vectores. ¿Eso qué significa? Que tengo que coger los vectores U', ¿verdad? Ahora cojo U', pero como vector, y lo expreso como unas componentes que serían, a no poner la misma letra alfa, va a poner beta 1 por el U más beta 2 por el V, ¿de acuerdo? Sí. Pero oye, a mí me han dicho quién es el vector U', ¿verdad? El Ujú. vector U' me han dicho que es el vector U más el vector V, ¿verdad? Entonces, ¿qué número tiene que multiplicar al U? Claro. Un 1. ¿Qué número tiene que multiplicar al V? Un 1 también, ¿verdad? Ujú. Es decir, que de aquí lo que sacamos es precisamente Sí, eso de sí, que sí. las coordenadas del vector U' respecto de la base B', perdón, respecto de la base B, son el 1, 1. Y del mismo modo, cuando hacemos las coordenadas del V' respecto de la base UV, ¿qué me quedaría? Tengo que multiplicar 1 por el U, ¿verdad? Y menos 1 por el V, ¿verdad? Ujú. Anda, pues aquí tengo mi matriz de cambio de referencia. ¿Se entiende entonces el proceso? Sí, sí, es fácil. Vale, esto es lo más complicado que podemos hacer en esta parte. Si me pueden cambiar los puntos, me pueden cambiar las cosas, pero así es como sacamos nosotros. En este caso es pasar de un sistema de referencia a otro sistema de referencia del mismo espacio vectorial. Es sencillo porque simplemente cambia coordenadas, pero si fuese una aplicación tendría que calcular también previamente la imagen de esas aplicaciones que a mí me han dado. Vamos a ver si Ujú. encuentro, por ejemplo, aquí un poquito más complicado. Que tenga, pues no hay muchas cosas, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, que ya se va aquí. Vale, vamos a seguir con otros ejercicios. Porque de la parte de aplicaciones tampoco te ponen tantas cosas ahora mismo. Que es sencillo de todo el mismo.
Sí, la verdad que pensaba que iba a haber más cosas. Pero ya Bueno, pasa en directamente teoría los al... ejercicios van escalando en dificultad, digamos. Al Mm, principio están... sí, sí. Mira, vamos a hacer aquí uno que es un poquito más teórico para que veamos cómo se aplica bien esta parte de los sistemas de referencia, que es el 4-4. ¿Qué nos piden en el 4-4? Nos dicen, mira, me dan un sistema de referencia R que está dado por un cierto punto origen O y unos vectores U, V y W, ¿de acuerdo? Que sería en A3 de K, ¿vale? Sí, Y me piden que queremos ver si otro conjunto, es decir, dado un cierto R', que va a estar dado por los elementos el 0, 1, 0, y ahora vienen los elementos 1, 1, 0, que sería el vector, ahora viene el 0, 1, menos 1, que sería el vector, y ahora viene el 0, 1, 0. Nos preguntan si esto de aquí, ¿de acuerdo? Ojo, que tiene una trampa que aquí ya hemos tomado coordenadas. Uy, ay, ¿qué le pasa? Hemos tomado coordenadas respecto de R, del sistema de referencia que he mandado aquí, ¿vale? Queremos ver si esto también es un sistema de referencia. Es decir, queremos ver si R' también es un sistema de referencia. ¿De acuerdo? ujú, Hombre, cuando dicen que han tomado coordenadas respecto de R, lo que quiere decir es que en realidad este no es el sistema de referencia. Es decir, en realidad lo que sabemos es que R' como sistema de referencia es el sistema de referencia dado por un punto, ¿verdad? Y como es el 0, 1, 0, significa que es el punto origen más una vez el segundo vector de la base, v. Y esto es un punto. Y ahora sí, vienen unos vectores que si es el 1, 1, 0, eso significa que en realidad el vector que aparece aquí es el vector u más v, que aquí aparece el vector v menos w y aquí aparece el vector v. ¿De acuerdo? Y entonces, esto que han escrito aquí, R', que es un abuso de notación, no deberíamos haberle llamado R', sino esto tenía que haber sido formalmente R' respecto de R. Lo que pasa entonces es que escribir demasiado y es muy engorroso. Dice, mira, es esto, pero hemos tomado coordenada, ¿vale? Que tú lo sepas. ya, Claro, ya, entonces esto se convierte en el 0, 1, 0 y ya aquí aparecen los vectores con las coordenadas realmente, que es el 1, 1, 0. Luego viene el 0, 1, menos 1 y luego viene el 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Pero esto sería formalmente la notación que tenía que escribir para el sistema de referencia y esto es realmente habiendo tomado coordenadas. ¿Vale? Me dicen, muy bien. ¿Cómo puedo sacar yo o cómo puedo ver yo si ese R' es también un sistema de referencia en la 3D-K? ¿Qué necesito para que algo sea un sistema de referencia? Necesito tener un punto, el que sea, y una base de vectores, ¿verdad? sí, Entonces la parte importante es, ¿tengo un punto? Sí, ¿no? Es sí, decir, el claro. 0, 1, 0, esto obviamente pertenece a la 3 de Ujú, K. Entonces, sin problema. La parte que puede darme el problema es, ¿esto de aquí es una base? Esa es la parte que a mí me interesa, ¿verdad? vale, Si eso es una base, entonces sí tengo un sistema de referencia. Realmente la información se apoya únicamente en el concepto de los vectores, no en el punto que hayas puesto aquí. Aquí el punto te da igual.
Sí. El punto ni pincha ni corta, ¿sabes? Ujú. Únicamente para las coordenadas, pero no da exactamente igual qué punto hayamos escogido aquí. Ah, vale, pues entonces vamos a comprobar si es una base. Entonces, estudiamos, por ejemplo, el determinante, ¿verdad? El determinante, como tengo tres vectores, para ver si es una base, tengo que ver si su determinante es distinto de cero, ¿verdad? Solo me falta que sea linealmente independiente. Pues cojo este determinante, 0, 1, 0, ¿y qué nos quedaría? Bueno, que si desarrollo, por ejemplo, por esta fila, ¿verdad? Sería 1 por el adjunto correspondiente, que sería el 1, 1 menos 1, 0. Y esto me quedaría 1 por 0, 0, 1 por menos 1, como resta sería 1, ¿verdad? Que es distinto de 0. Sí. Entonces, si es una base y afirmamos que Sí, sí, R' sí es sistema de referencia en A3DK, ¿verdad? Ujú. Ah, vale, pues eso era fácil. Ahora, no es lo único que pide el ejercicio, pues te dice, vale, primera parte, eso es un sistema de referencia, fantástico. Pero vamos a complicar un poco más las cosas. Porque ahora, en caso de que sea un sistema de referencia, te voy a dar una ecuación. Es decir, consideremos en su espacio afín Y que está contenido en A3DK dado por, y esto de nuevo es un abuso de notación porque el enunciado te dice que Y está dado por la ecuación x1 más x3 igual a x2 menos 2x3 igual a 0, cuando en realidad debíamos escribir y entre paréntesis de r. Es decir, que aquí ya hemos tomado coordenadas respecto de r. ¿Y por qué sabes ahí que hacemos coordenadas respecto de R? Porque lo dice el enunciado. Ah, vale, vale. Que el 4.4 dice, este es el sistema, el espacio fin I, pero tomando coordenadas respecto de r. Vale, venga, perfecto. Entonces dice, bueno, Eso es lo que hacen las ecuaciones, ¿no? sí, claro que viene así escrito, pero en realidad esto cómo lo podemos entender. Lo podemos entender simplemente como y está dado por la ecuación x1 más x3. Me da igual cuál es igual. Puedo decir x1 más x3 igual a 0 y ahora pongo x2 menos 2x3 igual a 0. Oye, ¿y hace falta que ponga x1 más x3 igual a...? Pues no. También puedo decir, mira, yo pongo x1 más x3 igual a 0 y aparte pongo x1 más x3 igual a x1 menos 2x3. Las que quieras, ¿sabes? Tengo Sí. tres cosas, pues coge dos. Las que más coraje te dé, ¿vale? Ujú. Y entonces queremos ver si, bueno, ¿cuál serían las ecuaciones? Que esto en realidad no es y, sino que es y respecto de r, ¿verdad? Entonces queremos averiguar, queremos calcular quién sería y, pero respecto de r', ¿vale? Sí. Entonces, observemos que aquí vamos a hacer una cosa muy tonta, pero si R lo habíamos llamado el punto O, y aquí en los vectores U, V, W, entonces ¿quién es en realidad R respecto de R? Es el 0, 0, 0, punto y coma, aquí el 1, 0, 0, luego viene el 0, 1, 0, y luego viene el 0, 0, 1, ¿verdad? Sí. Y lo que a mí me han dado ha sido el R', pero respecto de R, ¿verdad? Que era el punto 0, 1, 0. Y luego, como Ujú. vectores, ¿qué vectores teníamos? Teníamos el vector 1, 1, 0, el vector 0, 1, menos 1 y el vector 0, 1, 0, ¿verdad? Entonces,
podemos calcular cuál sería la matriz de cambio de base, ¿verdad? O de sistema de referencia, mejor dicho. ¿Quién sería la matriz de cambio del sistema de referencia del R' al R? Sería cambiar los puntos, ¿verdad? Aquí aparece un 1. Ojo, y aquí abajo, ¿quién aparece? Las coordenadas del punto que son... Que es el mismo punto, claro, el 0, 1, 0, porque está respecto del propio sistema de referencia. Es que esto es muy tonto, porque como este es el sistema de referencia canónico, entonces copiar aquí 0, 0, 0 y poner aquí el 1, 1, 1, 0, el 0, 1 menos 1 y el 0, 1, 0. Así de tonto, ¿vale? Pero lo importante es que entonces yo puedo calcular quién es la matriz del cambio inverso de R a R'. Hombre, que yo lo puedo hacer de muchas formas. Yo lo puedo hacer diciendo o por la definición, o yo sé que hay una relación que es esta matriz, es decir, este cambio que hemos hecho, el cambio de R' al R, pero sería la matriz inversa. O también podríamos intentar calcularlo con la definición, ¿verdad? Que sería el 1. Y ahora vamos a ver cómo puedo expresar el vector 0, el 0, 0, 0, usando estos tres vectores y este punto. Hombre, hay una forma sencilla, ¿verdad? Como aquí tengo el punto 0, 1, 0, si hago 0 por el primer vector, 0 por el segundo vector y menos 1 por el tercero, ¿qué me sale? Que 0, 1, 0 más 0 por este, más 0 por este, más menos 1 por este, ¿cuánto me da? El 0, 0, 0. Ah, pues entonces sería 0 por el primer vector, 0 por el segundo vector y menos 1 por el tercer vector, ¿verdad? Sí. Ahora, si me voy al siguiente, todo esto de aquí que aparece en 0, ¿verdad? Y diría, venga, y entonces para los vectores, ¿cómo saco? Nos olvidamos ya de esta parte, ¿verdad? Y ahora me voy a los vectores. ¿Cómo saco el vector 1, 0, 0 en función de estos vectores? Pues sería el 1, 1, 0, le resto el tercero, ¿verdad? Y el segundo no lo tengo en cuenta. Entonces el 1, 0, 0 es una vez el primero, 0 veces el segundo y menos una vez el tercero, ¿verdad? Y el 0, 1, 0 es 0, 0, 1. Ah, pues el 0, 0, 1, ¿verdad? Y el 0, 0, 1, este lo tengo que cambiar de signo, ¿verdad? Sí, que veo. Sí, sí, vale, sí. Ah, este El es... primero no lo tengo en cuenta, a este le cambio de signo y le sumo el último, ¿verdad? Ujú. Que podemos coger esta matriz, calcular la inversa, lo que pasa que es una inversa, una matriz 4×4, me puede llevar un ratito porque tengo que hacer unas poquitas de cuenta, ¿vale? Ujú. O puedo decir, calculamos aquí la definición, ¿vale? ¿Se entiende ese proceso? Sí, sí, eso ¿Por qué eso es es el... importante? Porque yo tengo las cosas en R y las quiero pasar a R', ¿verdad? Ujú. Entonces, si yo sacase una base de I, podría sacar la base, podría convertirla en puntos de R'. Porque lo que tenemos que pensar es que esto es homogéneo, ¿vale? Entonces resulta que esto en realidad también coincide con las direcciones de I, ¿vale? No pasa nada, lo que sea. Lo que significa que yo necesito una base de vectores de esto, ¿verdad? Entonces tengo que escalonar esta matriz. Es decir, escalonamos lo que sería la matriz de coeficiente del espacio de direcciones de I sub 1. ¿Que por quién estaría dado? Estaría dado por el 1, 0, 1 y la segunda componente, ¿quién sería? El 0, 1 menos 2. Mm. ¿Y aquí por qué escalonamos esto y no escalonamos el IS1? Porque como coincide en el IS1 con el homogéneo, un punto por el que pasa es sencillo, el 0. Entonces no hay que planteárselo. Oye, que esto ya está escalonado. Ah, vale, pues entonces damos parámetros donde no hay pivote, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues primera hay pivote, segunda hay pivote, ¿qué hago? A la tercera x 3 le doy un parámetro alfa, ¿verdad? Y entonces la x 2, ¿qué me quedaría? 2 alfa. Y la x 1, ¿qué sería? Menos x 3, que es menos alfa. Y esto es para todo alfa
perteneciente a R, ¿verdad? Sí. Y entonces tengo que una base de direcciones de ISO1, ¿quién va a ser? La formada Eh, por ejemplo, le damos un valor, que lo más sencillo es que dé el valor alfa igual a 1. Lo que pasa es que no me gusta de tomar el menos 1, porque así el primer elemento en vez de ser un menos es un 1, es positivo. Y así me queda menos 2, menos 1, ¿verdad? Y esto sería la base de vectores, ¿vale? Pero también tenemos claramente, P, que es el 0, 0, 0, es un punto de ISO1, ¿verdad? mm, Entonces, ojo, aquí hay un abuso de notación y es que en realidad esto no es el vector, estos son las coordenadas respecto de R, ¿de acuerdo? sí. Lo que pasa es que lo vamos a escribir igual. Pero entonces ya podemos pasar de cosas que están respecto de R a cosas que están respecto de R'. Entonces, ahora podemos usar la matriz de cambio de sistema de referencia. ¿Por qué? Porque hay una cosa que te dice, mira, si tú tienes la matriz de cambio de sistema de referencia de R a R', ¿de Sí. acuerdo? Y tienes un punto, entonces 1 puesto por columna, si cojo el punto 1 con las coordenadas de un punto P respecto del sistema de referencia R, y esto lo multiplico por la matriz de cambio de sistema de referencia, el resultado me da arriba un 1 y abajo me da las coordenadas del punto P, pero respecto del sistema de referencia R', ¿vale? Mm, Pero cuando trabajo con vectores, lo que tengo que hacer es multiplicar el sistema de referencia de R a R', y como es un vector, cojo el 0 y cojo aquí las coordenadas del vector U, pero respecto de la R o de la B, lo que más coraje te dé. Y entonces te va a devolver un 0 arriba y aquí abajo el vector U respecto del nuevo sistema de referencia. Pues es lo que vamos a mm, hacer para pasar del sistema de referencia R, en el que estaba escrito ISO1, lo que tengo que hacer es un punto y el vector de la base convertirlos en las otras coordenadas. Es Vale, decir, sí, sí. que vamos a calcular la m Y del R, sobre. R', lo vamos a multiplicar por el 1 barra vertical 0, 0, 0. Lo de poner la barra horizontal es únicamente para que visualmente lo separemos, ¿sabes? Mm, Y entonces, ¿qué me va a quedar? Claro, cuando multiplico por el 1, 0, 0, ¿qué me queda simplemente? Pues el 1, 0, 0, 0. Esto no cambia, ¿vale? Mientras que cuando multiplico el vector R, R' por, y aquí aparece un 0 de vector y el 1 menos 2 menos 1, ¿qué me va a salir? Como esta matriz era la 1, 0, 1, 0, cuando multiplico esto por la 0, 1, lo que sea, ¿qué me va a dar? Arriba me va a salir un 0, ¿vale? sí. Ahora, en la parte de abajo, ¿qué vamos a tener? Igual, 0 por lo que sea, 0, ¿verdad? Mm, Y ahora que vamos a tener fila, porque es 1, 0, 0, 0, y ahora fila por columna, ¿verdad? 0 por arriba, 0, y ahora va a ser 1, 0, 0, es decir, vamos a hacer 1, 0, 0, pues me queda un 1, ¿verdad? Luego el resto, todo esto me va a dar igual, ¿por qué? Porque aquí arriba que hay un 0, entonces va a ser primera por 0, esa parte no me interesa, ¿verdad? Pero la segunda fila es 1, 1, 1, o sea que va a ser 1, 1, 1, sumo todos estos, que me da 1 menos 2 y menos 1, me da menos 2. Y la última, que sería 0 menos 1, 0, ¿verdad? 0 menos mm, 1, 0, aquí me da un 2. Ah, pues mm, esto de aquí sería respecto de el otro sistema de referencia. sí. Claro, piensa que esto en realidad, la notación correcta habría sido tener que escribir base de direcciones
de I1, todo eso respecto del sistema de referencia R. Demasiados paréntesis y demasiado subíndice. Ya. Pero bueno, Vale, sí, entonces entiendo. lo que sacamos aquí es que una base del espacio de direcciones de I1, pero respecto del sistema de referencia R', ahora sería la formada por el vector 1 menos 2, 2. ¿De acuerdo? Ujú. Y tenemos un punto que sería el punto P, que es el 0, 0, 0, pero respecto del sistema de referencia R', que sería también el 0, 0, 0. Y por lo tanto, por ejemplo, puedo dar unas ecuaciones vectoriales o paramétricas, lo que más coraje te dé. Puedo decir, pues, por ejemplo, unas paramétricas de I1, pero respecto del R', en lugar del R, sería coger X1 igual a 0 más 1 por lambda, X2 igual a 0 más menos 2 por lambda, y el X3 igual a 0 más el 2 por lambda. Y esto es con lambda un parámetro real. Y ahora ha cambiado. Podemos sacar también las ecuaciones implícitas si queremos, despejando el lambda, diciendo pues de ecuaciones implícitas, ¿qué obtendríamos? Que I sub 1 respecto de R sub prima, por ejemplo en ecuaciones implícitas sería, hombre, pues yo me fijo que esto es x1 igual a lambda, ¿verdad? Y aquí aparece x sub 2 igual a menos 2 lambda. O lo que es lo mismo, que x sub 1 que multiplicado por 2 menos x sub 2 vale 0, ¿verdad? Sí. O veo aquí que x sub 2 es menos 2 lambda y x sub 3 es 2 lambda, ¿verdad? O lo que es lo mismo, Mm. cuando sumo los dos, x sub 2 más x sub 3 sale 0, ¿verdad? Este es con un más. Porque 2 por lambda menos 2 lambda sería 0. Entonces 2x1 más x sub 2 es igual a 0 y x sub 2 más x sub 3 es igual a 0. Que son unas ecuaciones distintas de las que hayamos tenido antes, porque hemos cambiado el sistema de referencia.